Seguimos con más, volvemos a los temas políticos. José Serrano nos acompaña, candidato asambleísta nacional por Alianza País. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cómo avanza la campaña? Vemos que ya a un mes del proceso electoral se va intensificando esta situación. Ustedes en estos recorridos, ¿cómo ven la recepción de la ciudadanía a su propuesta política? Muchas gracias y buenos días a los ciudadanos y ciudadanas de Imbabura, de Ibarra. En realidad, una campaña política, yo diría que compleja en la medida en que hay muchísima gente, muchísimos candidatos que más que simplemente ser opositores se han vuelto candidatos del odio, yo diría que incluso de mucha tristeza política, ¿no? Solo tratando de atacar, tratando de inventar cosas, de meter manipulaciones, pero nosotros hemos planteado una propuesta completamente proactiva, una propuesta proactiva que va desde la lógica de un plan de gobierno que lo hemos armado con Lenín Moreno, que encabeza nuestra lista 35, y es obviamente a partir de ese plan de gobierno que hemos establecido también la normativa que requiere el país y los procesos de fiscalización. Hemos hablado muchísimo con Lenin también de cómo debemos llevar la fiscalización desde la Asamblea. En esa lógica hemos establecido de alguna manera tres ejes fundamentales. El primero, hacer una lucha sin cuartel, una lucha completa contra el microtráfico. Creo que hemos avanzado de manera significativa en los temas de seguridad ciudadana. Aquí nada más en Imbabura tenemos una reducción del 50% de los homicidios y asesinatos con relación del año 2015 con relación al año 2016. Conversábamos justamente hace algunos meses con usted en este mismo canal de cómo venían disminuyendo esos homicidios y asesinatos y al mismo tiempo han disminuido los otros delitos. En esa perspectiva, pues ya al haber recuperado la institucionalidad de la policía, podemos ya meternos en estos temas que prácticamente se habían invisibilizado, porque, claro, era muy difícil preocuparse del microtráfico o de robos comunes si es que teníamos tantas muertes violentas en el país, si es que no teníamos Policía Nacional. Ahora justamente la idea es lanzar dentro del programa La lucha contra el microtráfico la Ley de Responsabilidad Nacional contra el Microtráfico. La Ley de Responsabilidad Nacional contra el Microtráfico tendrá también a su vez tres aristas. La primera, la de la prevención, en donde incorporaremos a los gobiernos locales en esa lucha. ¿Cómo vamos a incorporar a esos gobiernos locales? Va a ser la pregunta. Bueno, los gobiernos locales haciéndose cargo de la ocupación pacífica de los espacios públicos. Existen muchísimos espacios públicos en todas las ciudades, en los sectores rurales, que se han vuelto terrenos baldíos, mal cuidados, mal conservados, que ya no solamente es un tema que complican el ornato de las ciudades, sino también se vuelven basurales, se vuelven lugares para delinquir. Entonces, los municipios los gobiernos locales, juntas parroquiales y municipios haciéndose cargo directamente de sus espacios públicos para recuperarlos como centros de recreación, para deportes, para actividades culturales, para actividades investigativas, para actividades de reunión, de encuentro con la comunidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, en ese mismo eje, también los gobiernos locales haciéndose cargo de la orientación, de la ocupación del tiempo libre de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. ¿A qué nos referimos con esto? Justamente a que necesitamos que no solamente en las escuelas y colegios se haga una orientación alrededor del consumo de las drogas. Sino que el entorno social, ciudadano también permite esos espacios. Exactamente, pero terminadas clases y solamente rápidamente Sí, los otros dos temas. Me quedan un par de preguntas todavía. Sí, el otro tema es obviamente el tema de la rehabilitación, ¿cierto? Hacer una gran alianza público-privada entre el sector privado que ya tiene clínicas particulares para el tema de las adicciones a las drogas con los hospitales de rehabilitación que deberá generar el gobierno central. Y finalmente el tema de la extinción del dominio de propiedad para los microtraficantes sobre sus propiedades. No, ningún microtraficante solamente debe ir a la cárcel, sino también se les debe extinguir la propiedad sobre sus bienes. Por ejemplo, si tienen casas, si tienen vehículos, si tienen bienes muebles, hay que quitarles para la sociedad efectivamente todos esos bienes a los microtraficantes. Que el microtraficante vaya a cumplir la condena de 5, de 6 años, de 3 años, pero que también todos esos bienes, productos
del ilícito de la venta de drogas a nuestros niñas y niñas también sean sancionados. Y obviamente esto es proteger a las familias. Y en esta propuesta también está, de alguna manera, revisar esta tabla de consumo que también muchos candidatos de oposición han asegurado que lo van a derogar, lo van a revisar, porque más bien ha abierto la puerta de permitir, y sobre todo afecta a la juventud, el consumo de drogas de esta tabla que se aprobó en la Asamblea Nacional y se impulsó desde el oficialismo. Mire, yo aquí quiero aclarar un tema importantísimo en la ciudadanía. El consumo de drogas en el Ecuador se despenalizó en el año de 1998 a través de una resolución del entonces llamado Tribunal Constitucional del Ecuador. Sí, fue el Tribunal Constitucional en el año 1998, hace prácticamente 20 años, que despenalizó el consumo. Y yo estoy de acuerdo completamente con esa despenalización que se hizo en el año 98, porque esa despenalización lo que establecía es que hay que mirar el problema de las drogas desde esos dos frentes, el de seguridad con el microtraficante que sí es delincuente, y el de salud, efectivamente, y el de salud y el de prevención, que es el del consumidor. Eso fue en el año 1998. Lo que sucede, reitero, es que recién se logra visibilizar este gravísimo problema porque no teníamos policía, teníamos muertes violentas en todos los barrios, teníamos robos y asaltos en todos los barrios. Y obviamente teníamos microtráfico también en todos los barrios. Entonces, ahora, cuando me refería al comienzo, al haber disminuido más del 50% de los homicidios y asesinatos solo en Imbabura, este año ya el Ecuador tiene una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. Para que los televidentes de Imbabura y de Ibarra conozcan qué es este tema de la tasa, Imbabura cuenta con una tasa de 2.5 casos por 100.000 habitantes. Las ciudades más seguras del mundo están entre 2.8 casos y 0.3 casos. Es decir, Imbabura y como provincia e Ibarra como ciudad que tiene 2 casos por 100.000 habitantes está entre las ciudades más seguras del mundo. Entonces ahora tenemos que preocuparnos de este problema mundial que es el tema de las drogas para proteger a las familias con estos 3 ejes fundamentales y con la ley de responsabilidad nacional contra el microtráfico. Otro tema importante que usted acaba de señalar es el tema de la fiscalización y llama mucho la atención porque uno de los cuestionamientos que hace la oposición es que durante los 10 años del oficialismo, de la Revolución Ciudadana en el gobierno, no ha habido una verdadera fiscalización. Y ellos aseguran que tanto es así que hoy hay temas de corrupción como el tema de Petroecuador que se evidencia esta carencia de fiscalizar la gestión gubernamental. Mire, venimos de un proceso que es completamente perfectible, pero venimos de un proceso en el cual nosotros como gobierno también hemos asumido la responsabilidad de denunciar directamente los hechos de corrupción que se presentan en el gobierno. Y esa ha sido la tónica permanente. Solamente como ministro del Interior me correspondió desvincular a cerca de 1.000 policías que estaban vinculados en hechos de corrupción, delitos y violación de derechos humanos. ¿Cuándo esto había sucedido? Nos hacíamos, como se dice popularmente, la vista gorda, nos lavábamos las manos, ¿no es cierto? Y ahí estaba una policía completamente desestructurada, ahí estaba un Estado desestructurado, un exministro justamente que fue sentenciado también por cometimiento de delitos. Y en los casos que estamos hablando de Petroecuador, también están perseguidos por la justicia quienes han cometido esos delitos. Mire, la punta del ovillo comenzó con el señor Alex Bravo, quien está detenido no por obra y gracia de algún santo, no, está detenido efectivamente porque tan pronto se dio la orden de captura por parte de la Fiscalía, se pudo actuar con la Policía Nacional y se lo pudo detener, obviamente con la decisión política que tuvo el gobierno. A partir de ahí se ha venido manejando este proceso de la misma manera. Yo aspiro que en las conversaciones que está teniendo el gobierno nacional con Estados Unidos, pues se pueda traer lo más pronto posible a todos los delincuentes, presuntos delincuentes que están allá. Pero sobre el tema de la fiscalización, hay que terminar con el show mediático. La fiscalización no puede ser el espacio para un protagonismo individual de un asambleísta. Tiene que ser el espacio para rendición de cuentas y para transparentar el uso de los recursos económicos y de la gestión de los funcionarios públicos sujetos a fiscalización, de un ministro, vicepresidente, presidente de la Corte Nacional de Justicia, superintendentes, fiscal, contralor, etc. Es ahí donde falla la fiscalización, porque aparentemente no ha habido fiscalización. Yo solamente como ministro del Interior 12 veces estuve en la Asamblea Nacional rindiendo cuentas a la Mesa de Seguridad y Asuntos Internacionales sobre la gestión cada 6 meses.
que cada 6 meses hacía el ministerio. Recibí más de 150 pedidos de información de todos los asambleístas del bloque de Alianza País, así como también de los bloques de oposición. Ahora lo que tenemos que hacer, reitero, para que esa fiscalización sea mucho más válida, es que sea ciudadana. ¿Y esta fiscalización de alguna manera estará condicionada por quién esté en el poder? Eso me refiero porque en este proceso político hay la posibilidad de que el oficialismo continúe dentro del manejo del país o pueda haber otra opción. También cambiará un poco la visión de fiscalizar en caso de que no se llegue al poder. Hay que hacer la fiscalización para los ciudadanos. Nuestra propuesta para fiscalización es que en cada denuncia que presenten los ciudadanos, en cada denuncia que conozca un asambleísta, ¿no es cierto?, llámese sobre gobierno local, de los gobiernos locales, sobre algún tema de ministerios, superintendencias, etcétera, líderes sociales, llamemos a esos líderes a la asamblea y sentemos a esos líderes para que luego de una investigación que haga el asambleísta se determine la veracidad de la denuncia, sea ese ciudadano, ese alcalde, ese presidente de junta parroquial, ese líder social, el que interpele directamente al funcionario público y no sea un tema de fiscalización entre 4 paredes y el ciudadano que denunció no se entere sino solamente del show político, del show mediático, que sea el ciudadano el que esté sentado ahí. Mire, el tema de la fiscalización es fundamental. Nosotros nos hemos jugado el todo por el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros no le hemos defraudado a la ciudadanía cuando dijimos vamos a enfrentar a la violencia criminal. Más de 4.000 delincuentes peligrosos están sentenciados. Bandas que venían operando 20, 30 años en el país están justamente tras las rejas y sentenciadas. Ahora lo que corresponde es, nuestra palabra efectivamente está en juego en la confianza para los ciudadanos. Nosotros no les vamos a defraudar, ni en legislación ni en fiscalización. Requerimos y en cualquier momento hablaremos nuevamente con usted y con los ciudadanos del tema de empleo juvenil, del tema de la transformación tributaria, del anticipo a la renta, de la reconvención tributaria, de los incentivos tributarios para nuestros productores y de otro eje que es fundamental, volver a mirar al agro, ahora que ya tenemos estructura para energía eléctrica, multipropósitos, etcétera, volver a mirar al agro como el presente y el futuro de nuestra economía. Y obviamente con estos tres procesos específicamente, lucha contra el microtráfico, empleo juvenil y volver a mirar al agro como el centro de nuestro desarrollo económico y social, asimismo como el tema de la fiscalización, téngalo por seguro que van a ser 4 años importantes para el país en el cual volvemos a ratificar que el futuro no se va a detener. El futuro no se va a detener, el futuro es ahora, eso hemos conversado con Lenín Moreno y vamos a tener un proceso importante de gestión gubernamental y de gestión legislativa en esa perspectiva. Hoy agradecemos a José Serrano su presencia, candidato a asambleísta nacional por Alianza País. Una pausa, seguimos con más entrevistas.